Vamos a dar inicio al Consejo de Facultad. Para ello vamos a ceder la palabra al doctor Hernando Díaz para que pueda verificar la asistencia. Muchas gracias, buenas tardes, señor decano, señores miembros del Consejo y invitados. Vamos a pedirle a Víctor, por favor, que llame a la asistencia. Buenas tardes, estimados señores. El doctor Edgar Froilán Damián Núñez. Presente. Doctor Hernando Díaz Andía. Presente. Doctora Yolanda Ramírez Villacorta. Presente. Doctora Tula Carola Sánchez García. Presente. Doctora Ruth Catherine Mendíbel Jerónimo. Magíster Richard William Sandoval Magaláes. Magíster José Olivera Espinosa. El profesor Presente. Richard está presente, por si acaso. Magíster Richard William Sandoval Magaláes. Presente. La estudiante Esther Joelia Adilén Apaza Condori. Estudiante Joelia Adilén Apaza Condori. Estudiante Natividad Victoria Julca Cacha. Presente, buenas tardes. Estudiante José Miguel Palomino Belito. Presente. Estudiante Marisa Brigitte Escobedo Jara. Presente, buenas tardes. Eso es todo. 8 participantes. Si hay quórum, señor decano. Bien, vamos a dar inicio al Consejo de Facultad. Creo que el único tema es la presentación del informe de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento. Adelante, doctora María Isabel, para que nos pueda informar. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor Edgar Damián y los miembros consejeros presentes. El proceso de cambio de clase que ya hemos culminado y que se ha subido por el SGD la información correspondiente a los ganadores, tanto de los docentes auxiliares como de los docentes asociados. Respecto a la complejidad del proceso, yo no voy a dar muchos detalles, pero sí puedo decir que las circunstancias de encontrarnos en un mes de enero, que generalmente el docente toma vacaciones, y la distancia en la que se encuentran algunos de los miembros que es importante manejar cuando estamos cerca y un poco más difícil a veces cuando se está fuera de Lima o fuera del país incluso, dio lugar a algunos pequeños retrasos, no muy largos, pero a una información que se requería y que felizmente hemos podido obtener plenamente, como para que ante cualquier pregunta de cómo se obtuvieron los puntajes, se puedan remitir a los documentos y a la formalización, a esta formalidad de haberlo solicitado a las distintas oficinas que han proporcionado la información, que de ese modo dan fe que los datos que se consignan provienen de las propias oficinas que emiten esta documentación, para que los docentes que se ratifican puedan evidenciar que sus puntajes corresponden a esas actividades que han realizado durante este tiempo entre una de clase, sobre todo que implica cierta normativa como el de no haberla solicitado menos de 2 años, ¿no? Porque un docente no puede solicitar su cambio de clase en menos de 2 años, ¿no? Que sería la norma, por razón por la cual se excluyen a 2 profesores, el profesor Martín Vergara y a la doctora Saavedra Jaramillo. Bueno, creo que la información para ver la tabla, el cuadro, la tiene Víctor. ¿Podrías, Víctor, por favor, ayudarnos a abrir el documento que se ha remitido? En primer lugar,
las 11, fueron 11 docentes que se presentaron, dos docentes asociados para 40 horas. Uno de ellos, el doctor Jimmy, que es quien ha obtenido el puntaje más alto, más de 90 puntos. ¿Podrías, Víctor, por favor, ayudarnos? 90.23 me parece que es el puntaje del doctor. Un momentito, ¿sí? Un Y minuto. significa el puntaje más alto obtenido, a diferencia del doctor Mamani, que no alcanza 90, sino 89.93. De manera que hay una diferencia que no es muy amplia, pero hay diferencia. Y como son dos plazas, en todo caso, la del doctor Mamani es siendo docente asociado a dedicación exclusiva, lo que él pedía era una reducción. O sea, que le hiciesen la reducción a tiempo completo y no a dedicación exclusiva. A diferencia del doctor Jimmy Díaz, que solicita de 20 horas asociado a 40 horas, ¿no? Quien la ha ganado por haber obtenido este puntaje mayor. Y respecto al mayor número, que es 9 auxiliares, las plazas ganadoras corresponden al doctor Dante Aguinaga y a la doctora Rivas Plata. Ellos también han obtenido los puntajes más altos, y aquí podemos ver, por ejemplo, en la categoría auxiliar, el doctor Dante Aguinaga obtiene 83.51, siendo comparado con los otros promedios logrados, es el más alto. Entonces le corresponde al doctor Aguinaga pasar de 20 horas a 40 horas auxiliar, ¿no? Porque aquí es cambio de clase. Respecto a la siguiente caso, a ver, Víctor, ¿de quién es sigue siendo la tabla del doctor Aguinaga? Sí, voy a cambiarle al de Jimmy Díaz. El doctor Jimmy Díaz, como asociado, ¿no? Que ha sido la... Sí, el doctor Jimmy Díaz alcanza a un puntaje, bueno, global, pero a un puntaje minucioso, bastante alto también. En conocimientos, en informes de la escuela, en informe académico, en publicaciones, en asesoría de tesis, tiene su puntaje bastante completo, podemos decir. También en extensión universitaria, y su puntaje total es 90.53, que es también, que es el puntaje más alto, y por lo tanto el ganador en su categoría asociado a tiempo completo, con lo cual se cubre la plaza que estaba propuesta. Está cubierta esta plaza. Podemos continuar. Si pueden hacer la observación, allí pueden tener todo muy, muy detallado, donde están los puntajes, que era lo que tal vez requerían, ¿no? Sí, no, está muy bien, genial. Luego, la doctora Rivas Plata también ha obtenido el segundo puntaje más alto, que le da la posibilidad, no, a ella le otorga el puntaje más alto, ganar la plaza de 40 horas, porque en este momento, o hasta antes de la evaluación, ella estaba como auxiliar a 20 horas. Entonces ahora pasa a auxiliar a 40 horas. Todos los puntajes posteriores tienen ya una diferencia mayor, y eso es visible, lo pueden observar en qué rubros está la diferencia, ¿no? Porque el documento emitido está allí. Creo que quizá quieran alguna explicación que ya se ha dado, ¿no? De la doctora Saavedra Jaramillo y del doctor Martín Vergara. Eso
ya impedidos por la norma no se consideró entonces para, Ajá. para los puntajes finales, digamos, para colocarlos como posibles competidores ya, ¿no? Ujú. Está claro. Sí. Pido la palabra, señor decano. Pide la palabra. Sí, doctora Tula, adelante. Bien, yo creo que aquí los resultados son distintos a la primera reunión, puesto que figuraban la profesora Marisa Retamoso y en segundo lugar la profesora Rivas Plata. Entonces, al ustedes, no sé, presentar un nuevo informe, ¿nos podrían presentar el informe de la profesora Retamoso? Sí, ¿podría explicarle, doctora, a qué obedece? Había información que no teníamos con puntaje. Había información que era de opinión, favorable en todo caso, pero no cuantificable en razón de la oficina o del documento expedido. Faltaba información que había que recoger. Y en vista de que se declara el tiempo de la sesión abierta, un consejo que daba la posibilidad de hacer la revisión exhaustiva, en todos los casos se hace la revisión de todos, no solo de los ganadores, sino en todos los casos, cada uno en qué pudo variar en razón de la nueva información que ingresaba para todos, que proviene de una oficina que puede dar fe que así ha sido, como ha informado. A ver, lo que quiero decir es que cuando se emite una opinión favorable solo como opinión, no tenemos allí ni un baremo ni una categorización a qué corresponde, simplemente es la opinión, con lo cual quiere decir que es favorable y el procedimiento lleva su curso, pero no dice cuántos puntos, y entonces la comisión no puede ponerle, dice que ha cumplido con lo que se ha solicitado, sílabos, en fin. Yo le entiendo, yo sé lo que usted me dice, pero yo lo que estoy diciendo observando, es que los resultados han variado. Claro, se están justificando ahora, puesto que están las fichas. Claro, ha variado por esa razón, ha por variado. los puntajes que faltaban, por los puntajes que han sumado, por lo que se solicita entonces que coloquen los puntajes. O sea, ¿Y podría mostrarnos la ficha de la profesora Rivas Plata, por favor? Sí. ¿Podrías, por favor, Víctor? Sí, sí, doctora, un ratito. ¿Se logra ver? A ver. Sí. En la investigación está la diferencia. Es que tenían todas las oficinas que enviar, no era una. Todas las que faltaba algo de información se envió al Instituto de Investigaciones, se envió al departamento, se envió a CERCEU, y en ese tiempo récord se han ajustado lo que faltaba, lo que tenían que informar e incorporar, ¿no? Los puntajes que les faltaba incorporar como información, ¿no? Como información ya de oficina a oficina. Okay. Sí, si me permite una nota, ¿no? Sí, doctora Yolanda, adelante. Tula y demás compañeros del Consejo, se nos han enviado un correo donde están las tablas, ¿no? De todos los postulantes, y ahí se puede ver también con mayor precisión las calificaciones obtenidas por todos los docentes, está de todos, ¿no? Por si acaso tú puedes... No, sí las he visto, lo que no había visto es los resultados, claro. Sí, no, revisé. Ya, ok, no, porque ahí puedes ver, yo lo estoy siguiendo también con el correo y veo, ¿no? Que las tablas sean las mismas. Sí, las he revisado. Ok. Pero mi observación es por
el informe que es distinto, ¿no? Esa es mi observación, Sí, pero sí. está justificado si están las fichas, Sí. esperemos que... No, el procedimiento ha sido lo más responsable y transparente. Falta de información, podemos afrontarlo y decir qué hubo que hacer y cómo se procedió y en qué tiempo se ha trabajado aún dentro de circunstancias bien ajustadas en tiempo, pero había que cumplir con esa revisión y con esas preguntas que habían formulado, ¿no? Entonces, estos... en todo caso, Isabelita, yo creo que una sugerencia es que antes de dar informe ante el Consejo, que es la máxima órgano en la facultad, hay que estar bien seguro de lo que nosotros decimos, puesto que esto es público. Exacto. Esto es público, esto no es algo aislado. Yo sé que tú asumes la responsabilidad porque tú eres la presidenta, Así ¿no? es. Pero la gente que trabaja contigo, tus miembros, tienen también que trabajar de la misma unísono, la misma manera como trabajas tú, para que no ocurra este tipo de, ¿no?, de sinsabores, ¿no? Porque se dio como ganador a tal persona, luego esta persona va a ver hoy día, oh, me sacaron, ¿qué pasó? Y va a crear desazón, ¿no? A eso me refiero. Yo sé que han tenido la mejor voluntad, en fin, estamos de vacaciones, muchos factores, no digo que no, pero para dar un informe final hay que tener resultados finales. Es que, a ver, respondo y no defendiendo a la comisión cada uno, yo creo la comisión, es verdad, la responsabilidad la asumo, pero enviaron en razón de lo que tenían. En ningún momento se solicitó a partir de ahí, enviaron lo que, han evaluado con lo que tenían. Es decir, aquí no hubo 0 puntos, aquí faltó estos 0 puntos. Y entonces eso, que no significaba que no hubiesen hecho nada 0 puntos, sino que ahí faltaba información que proviene formalmente de oficina, que proviene formalmente de autoridades. Entonces, al solicitarla para que no quede ese desbalance, el único caso, doctora Tula, en el que ha habido una variación es en el caso de la doctora Maritza, ¿no? Que la doctora Rivas Plata, porque la doctora Rivas Plata sí estaba, y entonces sale Maritza, pero entra Dante Aguinaga. Y Rivas Plata se queda. Y con el doctor Jimmy no hay problema porque su puntaje no solamente era alto, sino que en ambos casos habían presentado todo, o sea, a ellos no les faltaba ningún documento, el problema era con auxiliares. Ellos tenían todo, y parejo, ¿no? Parejo. Y la diferencia fue la misma, o sea, no hubo allí que modificar nada. El caso de la modificación es el sobre el que se solicita, ¿no? La aclaración sobre la doctora Retamoso, la profesora Retamoso. Y sí, claro, no es la doctora Plata, ahí quien entra es el doctor Aguinaga. El que entra es el doctor Aguinaga y sale la doctora Retamoso. Muchas gracias, doctora María Isabel. Creo que la doctora Yolanda estaba pidiendo la palabra. Sí, me permite, gracias. No, era solamente para reafirmar lo que plantea la doctora Tula, es que por más apurados que estemos, hay que tener muchísimo cuidado con las calificaciones y con el respeto por los documentos. Y si a alguien le falta documento, ahora los documentos que faltaban para el caso del profesor Dante Aguinaga, era que, no sé, la comisión se le pasó por el apuro, son documentos que tiene que pedirse a la escuela, a CERCEU, a investigaciones, porque no es el docente el que pide, porque si no, ahí yo me pongo mal pensada. Tula, discúlpame, me pongo mal pensada que el profesor va y dice a la directora, dame mi certificado, ¿no? Bien, no, eso tiene que ser por eso la comisión que solicite, ¿verdad? A la escuela, al Instituto de Investigaciones, al CERCEU, en fin, para que todo sea como debe ser. Y entonces, esto era la preocupación que se saltó en la presentación solamente de los resultados finales, porque no teníamos, siempre estamos aprobando como que muy rápido, sin mirar realmente la evaluación y las calificaciones que se están haciendo, y debemos tener mucho cuidado para no meter la pata, como dice la doctora Tula, la gran responsabilidad que tenemos como consejo de facultad, ¿no? Entonces, esta recomendación a esta comisión y a todas las comisiones que califican, evalúan expedientes, que tengan mucho cuidado, y lamentablemente es un trabajo a veces sacrificado en tiempo porque son plazos muy cortos, ¿no? Pero
bueno, ahí estamos. Gracias. Y lo que podríamos aclarar, doctora, tanto para la doctora Ramírez como para Yolita y como para la doctora Tula, es que no es el caso solo del doctor Aguinaga. La variación era porque no había puntajes sobre lo que es una opinión, y eso también ha sumado porque son puntos que se han considerado a todos, no al doctor Aguinaga únicamente. Claro que en algunos casos ha habido una variación mayor que en otras, porque como evidentemente los puntajes no son exactamente iguales, igual, ¿no? Entonces sí, en ese caso el doctor Aguinaga obtuvo el mejor puntaje en su categoría, ¿no? Y de 20 horas a 40. Sí. Como auxiliar. Bien, doctora Ana María, muchísimas gracias. ¿Alguna? María Isabel. Isabel, doctora María Isabel, muchísimas gracias, mil disculpas. ¿Alguna otra intervención de algún otro consejero más? Si hubiera alguna consulta que hacer. No habiendo más consultas, sometemos a votación. Quienes estén a favor. Estoy a favor. Aprobado. 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 Aprobado, doctora Tula. Bien. Aprobado por unanimidad. Sí, creo que sí. Sí. Sí, todos. Bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias en nombre de la comisión. No, gracias a la comisión por el trabajo y por gracias. tener esta transparencia en su trabajo. Muchísimas gracias. Nos podemos retirar porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Levantamos la sesión. Muchísimas gracias. Muy agradecido a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Bien. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, gracias.